Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta sesión voy a avanzar los siguientes temas. En primer lugar, hacer la crítica a Gilson por parte de Lorenzo. Luego veremos la posición que toma Lorenzo Peña con respecto a la existencia. Y con eso terminamos el capítulo 1. Si tengo tiempo, espero que sí, voy a empezar el capítulo 2, ¿sí? Por lo menos los dos primeros acápites, ¿sí? Y nuevo problema e introduciré un par de conceptos. Bien, entonces, empecemos con Gilson. ¿Sí? Recuerden, él es un neotomista. Recuerden que para él la existencia es inconceptualizable. Y la razón de esto es porque, a ver, piensen unos segundos y denme la respuesta. No puede ser concebida en un concepto o por un concepto. La razón es que la existencia, ¿cómo es la existencia? ¿O qué es la existencia? Mejor dicho, perdón. No, la existencia no es lingüística. ¿No? Es correcto, ¿sí? A ver, pero no. Concepto es algo mental. Tampoco, no, pero la razón de que no podamos nosotros captar la existencia, ¿sí? Recuerden, el in es negación, falta, ¿sí? No podemos acceder a lo que es la existencia mediante un concepto. ¿Por qué? A ver, un ratito, no tiene que ver ni con la mente ni con el lenguaje. Es algo real. Algo que sucede en la realidad. No es que, porque no es una forma, sino, o sea, la forma sustancial, la esencia, ¿sí? Ahí está una forma sustancial, pero, ojo, la existencia no es una forma, sino que no es concepto. No está bien. Sigamos en el mismo plano ontológico y metafísico. Lilibeth. La existencia pertenece a un ente. La existencia es lo que le hace ente a algo. Pero, ¿ella misma qué es? Por favor, verán que en dos clases nos detuvimos en esto. Es un acto. Y no todo acto es una forma. El acto formal, sí, pero el acto entitativo, que es la existencia, no es una forma, sino un acto. ¿Sí? Bien, ahora, si no es conceptualizable, también no es nombrable. Es decir, no podemos designar la existencia a través de un nombre o sustantivo, como es la palabra ens, o ese, el verbo ese, perdón, la palabra ese tomada como sustantivo. ¿Sí? Entonces, es innombrable. ¿Sí? ¿Cómo podemos designar la existencia? Y aquí viene la respuesta de Alejandra. ¿Escucharon lo que dijo? ¿Qué era? Designable por una oración.
Bien. Designable o referible por una oración. ¿Sí? Por ejemplo, si es que decimos Sócrates es. ¿Sí? Punto. Aquí tenemos nosotros una oración existencial. ¿Sí? Nos estamos refiriendo a la existencia de Sócrates a partir de esta oración. Aquí tenemos un verbo, pero este verbo no es un nombre, no es un sustantivo. ¿Sí? Bien. ¿Ok? Entonces, estas consecuencias expresadas explícitamente de esta manera, eso es lo que hace Gilson a partir de la teoría de Santo Tomás. ¿Sí? No sé si es que Santo Tomás acepte esto, pero si no estoy mal, esto no está en la obra de Santo Tomás, aunque parece que es una consecuencia lógica de sus posiciones. Bien, ahora pasemos a alguna pregunta hasta aquí. Recuerden, aquí estamos hablando de, no es una forma, sino un tipo de acto. Hay dos actos, el formal y el entitativo. Este es el acto último. La existencia es del acto supremo, porque ya la forma ya es un tipo de acto. ¿Sí? Es estar fuera de la nada, pero a nivel quiditativo. ¿Ok? Bien, entonces estamos hablando que la existencia no es accesible a través de un nombre, sino por medio de una oración. ¿Ok? Bien, entonces están aquí 4 elementos que, por así decirlo, constituyen la esencia, el núcleo, el corazón, la columna vertebral de la posición de Gilson. ¿Ok? Esta propuesta está en un par de libros de Gilson, El ser y la esencia y El ser y los filósofos. Ambos están traducidos al español. El primero está en la biblioteca. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, ahora veamos la crítica que hace Lorenzo. ¿Sí? Crítica de Lorenzo Peña. Bien. A ver, en primer lugar, cree que la teoría es absurda. ¿Sí? A ver, en el siguiente sentido, de que lo que hace la teoría desdice a lo que ella propone. ¿Sí? O al momento de explicar la teoría, se contradice a sí mismo. ¿Sí? Ya, pero no es que se contradice al modo de Platón o de los dialécticos, sino en un sentido fuerte de que va contra la lógica. Gilson, lo veíamos ayer, no admite que entre la nada y el ser haya algo intermedio, a modo de grados. Eso, desde Parménides y tras él Aristóteles, Santo Tomás, no hay intermedios entre el ser y el no ser. ¿Sí? Entonces tampoco puede haber una contradicción. ¿Sí? Bien, estamos ante autores que son antidialécticos, que aborrecen la contradicción. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que dice Gilson? Que la existencia no es designable por medio de un nombre, pero, bueno, aquí es por ahorrarme una palabra,
no escribí el artículo definido. Siempre hemos estado hablando de la existencia. Y por más que Gilson hable francés, el francés es hermana del español. ¿Sí? Les decía que Santo Tomás no tenía el verbo existere, que fue inventado en el siglo XVII. ¿Sí? Lo que tenía Santo Tomás a su alcance es simplemente el verbo esse, y bueno, también funciona como sustantivo, y el participio presente ens. Bueno, y otras expresiones como actus essendi. ¿Sí? Pero esta palabrita es ambigua, se puede referir tanto al acto quidetativo como al acto entitativo. ¿Sí? Pero en el caso de Gilson, él está refiriéndose a la existencia, y la existencia es un sustantivo. Entonces, lo que es imposible, según su propia teoría, él lo está haciendo. Y por eso es absurdo. Aquí hay una incoherencia, por una parte, entre lo que dice la teoría y por otra parte, lo que él hace al tratar de expresar esa misma teoría. Es decir, al hacer esta propuesta, tiene que romper sus propias reglas. Esa es la primera crítica que lanza Lorenzo contra Gilson. ¿Sí? Es decir, es algo ilógico. Por una parte, la teoría está prohibiendo usar un nombre para referirse a la existencia y, sin embargo, lo está haciendo. ¿Sí? Bien. Aquí hay una dificultad de tipo lógica que está, en otras palabras, la teoría de Gilson se autorrefuta. ¿Sí? Ella misma se autodestruye. Bien, ahora, podríamos, ¿sí? ¿Algún comentario? ¿Sí? Sí, creo que el micrófono está apagado. Pensaría. Está prendido, gracias. A ver, ¿qué podría decir un defensor de Gilson? Veamos, aquí hay una especie de diálogo. Entonces, Lorenzo Peña dice que lo que hace Gilson va en contra de sus propios principios, ¿ok? Y por lo tanto incurre en una incoherencia. Ahora, a favor de la teoría de Gilson se podría decir que la tesis de la innombrabilidad de la existencia es inefable. ¿Sí? ¿Ok? Explico esto. La tesis de la innombrabilidad está acá, es esto de acá. La existencia no puede ser nombrada, no puede ser designada, significada por medio de un sustantivo. ¿Sí? Para evitar caer en esta incoherencia, entonces podríamos aceptar que esta posición, esta doctrina, no puede ser dicha. Es lo que significa inefable. ¿Sí? Nuevamente tenemos el prefijo in, negativo, que significa ausencia, falta, negación. ¿Sí? No puede ser esta posición neotomista de Gilson, no puede ser expresada por medio del lenguaje. ¿Sí? Porque caeríamos en este problema el momento que la explicamos. Entonces, más bien, lo que habría que hacer es guardar silencio. No hablar sobre ella. Porque nuevamente, si es que lo hacemos, estamos violando las propias reglas de esa teoría. Entonces, más bien, deberíamos
adoptar una posición como la que tiene Wittgenstein en el Tractatus. ¿Sí? Toda esa obra está yéndose en contra de sus propios principios. Y por lo tanto, al final dice, lo que he tratado de hacer es decir lo que solo se puede mostrar. Que la obra sirva como una especie de andamio para hacer la construcción, pero una vez que ya se ha logrado eso, botemos el andamio. Y la última frase que seguramente habrán escuchado, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. ¿Sí? Aceptar la inefabilidad, el silencio. ¿Sí? Bien, ahora, nuevamente, ¿qué contesta Lorenzo ante esta defensa? Al sostener, al afirmar esta oración de que esta propuesta de Gilson no puede ser dicha, está realizando un enunciado y nuevamente incurre en otro absurdo. ¿Sí? Nuevo absurdo. O sea, el momento en que nosotros hacemos una afirmación de este tipo, estamos diciendo algo. Pero de acuerdo con esta propia tesis, no podemos hablar sobre eso. Y sin embargo, estamos haciéndolo. O sea, no logramos escapar a la incoherencia inicial. Esto no constituye ninguna salvación, un bote salvavidas, de modo que si quisiéramos ser nosotros consistentes con el espíritu de la teoría, deberíamos no abrir la boca. Porque el momento en que hacemos estas afirmaciones, o la de acá, de que es innombrable, entonces estamos diciendo lo que no se puede decir, según esta posición. Bien, estas dos críticas son contundentes, obviamente, pero no sin vuelta de hoja. No hay ningún argumento que sea así indiscutible, más allá de toda réplica. Pero sin embargo, sí son dificultades fuertes. Cuando creemos que por usar el lenguaje tenemos alguna dificultad, entonces la solución adecuada sería no decir nada. Pero ese es un tipo de irracionalismo. Detrás de los inefabilismos hay cierto irracionalismo, que es el polo opuesto de la posición de Lorenzo. Ok, ahora hay algo más. ¿Sí? Veamos este supuesto de que una oración no es lo mismo que un nombre, o al revés, el nombre no es una oración. Eso vimos en una clase anterior. Lorenzo está en contra de esa dicotomía. ¿Sí? Un nombre es algo que pertenece a la misma categoría que una oración. ¿Sí? Y recuerden, seguramente esta distinción nos viene desde Aristóteles. Ayer estaba recordándoles que Gilson cree que un nombre o un sustantivo ni afirma ni niega nada. Y por lo tanto no puede ser verdadero o falso.
el sujeto de la verdad o la falsedad sería la oración, pero contra eso va Lorenzo. Y a favor de borrar esa distinción entre sustantivo y oración, consideremos lo siguiente. A ver, por ejemplo, digamos, existen bacterias y virus. Primera afirmación. Estoy utilizando una oración. ¿Sí? Aquí tenemos un par de sujetos y este es el verbo. Ahora, continúo. Digo, eso causa enfermedades. Acá tengo, este es un pronombre que se está refiriendo a la oración anterior, a que bacterias existen. Entonces, este ejemplo, compuesto de dos oraciones, muestra que la oración existencial o el hecho de que bacterias y virus existan puede ser designado por un pronombre. ¿Y el pronombre qué es? Una especie de nombre. ¿Sí? Así que digo Mario, Julia, digo él, ella. ¿Sí? El pronombre está en lugar de un nombre, por lo tanto hace las veces de él. Entonces, este ejemplo está mostrando que no hay diferencia entre un nombre y una oración. ¿Sí? ¿Ok? Bien, y con esto acabo el primer punto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces ahora avancemos. A ver, voy a